Este señor que tengo aquí se llama Víctor Sánchez del Real. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Qué bonito apellido. A mí todos estos apellidos compuestos me fascinan desde siempre, ¿eh? Sánchez del Real. El mío hay que decir que es separar. Sánchez de mi padre y Real de mi madre, que eso hay que llevarlo. Desde luego. Tú eres como yo, que reivindico los dos. Yo soy Rafa Núñez Huesca, porque esto es algo además que nos diferencia de otras civilizaciones, principalmente la anglosajona, también la germánica, que utilizan solo el apellido de papá. No, aquí es el de papá y de mamá. Bueno, como les decía al principio del programa, Víctor Sánchez del Real es experto en comunicación política. Con él vamos a analizar, además de la actualidad, si nos da tiempo, porque analizar la actualidad con Víctor me parece lo secundario. Me parece que lo más interesante es analizar seguramente los partidos que más les interesa a ustedes que están viendo este canal y esta casa, que son Ciudadanos, PP, Vox. Me vas a hablar de cómo ves al nuevo Partido Popular, de Pablo Casado, cómo lo ves comunicando, cómo no lo ves, de Santiago Abascal, quiero que me digas sus virtudes, porque está en un momento muy bueno, de vino y rosas. Vox está atravesando un momento muy bueno, pasó un momento muy malo y ahora parece que apunta muy bien. Quiero que me digas también de efectos de Santiago Abascal, quiero que me digas también a Albert Rivera, que te voy a poner un corte que me ha parecido particularmente locuaz. Yo creo que Albert Rivera también es un muy buen orador. Y creo que me hables de estas formaciones y de la comunicación. Decir también, esto es lo que vamos a tratar, si nos da tiempo ya hablaremos de la actualidad política y lo que están negociando Oriol Junqueras y Pablo Iglesias en una cárcel. Están negociando los presupuestos generales del Estado de la 12ª potencia económica del planeta en un vis a vis en una cárcel. Pero no caben en una celda, porque sabes que están tres, los que los ha entrado Pablo con sus dos acompañantes, y parece que hay 17 personas más en estos momentos reunidos con ellos. Entonces, esto es verdad, lo que me es el camarote de los hermanos. 17 personas. Se acaba de publicar hace unos minutos y parece que... Espérate, Víctor, sí, que me dicen que se te ha caído el micro. Espérate. Lo hemos roto. Esto es el CNI ha decidido que no vamos a incorporar el micrófono. 17 personas dices que... 17 personas, sí. Que están negociando los presupuestos en una cárcel. En una cárcel. Esto es un poco el camarote de los hermanos Marx. ¿Se me escucha? A ver. Perfecto. Ahora. Nada, que no se solucione en directo. Vamos a hablar, como digo, de estas cosas si nos da tiempo, porque a mí lo que me interesa extraer y exprimir de Víctor no es el análisis de la actualidad política, que también, sino el análisis de la comunicación política de esos partidos. No en vano, Víctor Sánchez del Real es empresario, es el fundador, ahora se llama CEO. Es unas siglas en inglés que a mí no me gustan siempre que estemos hablando en castellano. Me parecen perfectas, idóneas y óptimas cuando estemos hablando en inglés. Esta conversación es en español, de manera que yo preferiría llamarlo... ¿Cuál es el equivalente? ¿Fundador? Yo lo llamo fundador porque es lo que soy. Es el fundador de esa iniciativa. ¿De esa iniciativa cuál es la iniciativa? Bueno, pues es una iniciativa que responde al nombre de Eloquent. Cuéntanos qué es Eloquent. Bueno, en Eloquent, después de estar muchísimo tiempo trabajando en ámbito de comunicación empresarial, comunicación política también, hace unos años decidí, tras una salida empresarial en la que vendimos, tras una fusión y adquisición con un fondo de capital riesgo, una serie de compañías que eran entre las primeras de España y bien posicionadas en el mundo, decidí que yo quería hacer un foco a una comunicación distinta, no una comunicación de organismos, entidades y grupos, sino una comunicación de personas en los dos extremos. Me decían en el 2012 que podía estar loco, pero aquello cada día se ve más que la comunicación que realizan los seres humanos, que reciben y procesan por tanto los seres humanos en función de quién está al otro lado, cada vez es más importante. Todo el mundo sabe decirte quién es el consejero delegado o el presidente de compañías que sí tienen un consejero delegado que da el paso adelante, o el presidente o el fundador que da el paso adelante y que da la cara, que comunica y que se vincula a esa comunicación. Y yo lo único que hago, y el equipo que tenemos, es un equipo que está dedicado a hacer tres cosas. Uno, a regalar información, porque somos generosos, es decir, tenemos un medio de comunicación sobre comunicación personal, ayudar a personas, estudiantes, personas en busca de primer empleo. ¿Dónde pueden en eloquent.com pueden entrar y tenemos un podcast que se llama hablohumano.com, donde hablamos con mucha gente de su experiencia y cómo lo están haciendo. Y además, luego pues hacemos tanto formación como consultoría. Muy orientada siempre en un foco que decimos el acelerar la comunicación. No es el clásico sistema de agencia, sino el ayudar a las personas a entender dónde están, cuáles son sus procesos de comunicación necesarios, que serán distintos si eres un estudiante en busca de primer empleo, si eres un ejecutivo que trata de imponer su criterio o demostrar su criterio en el entorno profesional, o un empresario que representa una compañía, o un político que representa un partido político o que se presenta como candidato en una determinada circunscripción, o
alguien que quiere tener una relevancia, lo que en Estados Unidos llamarían un thought leader, pues cada vez más gente que por la vía de la comunicación se posiciona. No estamos hablando de youtubers, no estamos hablando de instagramers, estamos hablando de personas que quieren dar a conocer sus conocimientos, sus ideas o sus posiciones. Este es un mundo desintermediado, los medios de comunicación lo tenéis complicado, aquellos que sincronizáis, que sintonizáis mucho con vuestras audiencias, lo estáis consiguiendo y vais a conseguirlo, esa es mi predicción, ¿vale? Pero hay otros muchos medios, la talla Tintín de 0,99 sirve para cualquiera, esos medios van a desaparecer porque es una comunicación desintermediada y cada vez más buscamos la fuente, queremos hablar con el autor, queremos hablar con Pérez Reverte de su último libro, no queremos hablar con su editor, con su jefe de prensa, con el periódico que le ha hecho la entrevista, y esa posibilidad es la que abre toda esa capa de posibilidades, riesgos evidentemente, pero oportunidades para la comunicación personal. Pero entiendo que la vía para alcanzar esa comunicación directa entre emisor y receptor sin pasar, ahorrándose todos esos intermediarios, está en las redes sociales. No necesariamente. Porque personalmente va a ser un poco difícil que fulanito que está viéndonos ahora mismo pueda acceder a conocer a Pérez Reverte y que le hable sobre Falcó. A ver, sí lo son, las redes sociales son una herramienta, pero es también una nueva cultura que tenemos de acercamiento a la posibilidad de que cualquiera puede comunicar. Evidentemente cualquiera puede abrir una cuenta en redes sociales y empezar a decir lo que le da la gana. También nos encontramos que un alto porcentaje de las personas que están ahí tienden a decir las barbaridades que dirían en el salón de su casa. Pero también es cierto que hay una enorme oportunidad para un montón de gente que está teniendo niveles de audiencia gracias a esos medios, pero también a través de cómo gestionan su contenido, cómo distribuyen sus mensajes, cómo utilizan el sujeto verbo predicado en lugar de volverse muy alambicados. Cómo esa gente, de repente estás viendo que hay personas, no necesariamente los elegidos y los que tienen los mejores puestos, pero es que hay personas que están logrando desarrollar una actividad de comunicación social con audiencias equivalentes a las que tenían hace 5, 6, 7 años medios de comunicación. Yo siempre pongo los ratios de audiencia que podría tener, pues yo qué sé, un periódico económico. 14, 15.000 lectores en algún momento ejemplares. Bueno, pues 14 o 15.000 hay mucha gente que ya tiene ese acceso a esa capacidad de tener esa audiencia fiel que le sigue y que puede servir para un interés social, es decir, tú quieres que la gente sepa de los temas que te preocupan, para un interés profesional, es decir, quieres mejorar, dar a conocer, mejorar tu opinión, lo que llaman algunos marca personal, o quieres sencillamente cambiar el mundo. Oye, y hay gente que a través de estas nuevas posibilidades está logrando crear iniciativas que desembocan en movimientos sociales, en lograr que se cambien leyes, en lograr que sacar los colores a alguien que lo está haciendo mal, sea una corporación, sea un gobierno, o sencillamente yo creo que probablemente pues cambiar el mundo uno a uno y poquito a poco. Este speech, este discurso que nos estás dando para explicarnos en qué consiste tu trabajo, lo que haces a muchas personas, sobre todo pongamos 50 años para arriba, puede sonarles abstracto, eres consciente. Sí. Mucha parte de nuestra audiencia tiene esa edad, entonces concreta, es decir, Víctor, a ti, tus clientes, ¿qué buscan? ¿Y tú qué les ofreces? ¿Cómo les ayudas? Nosotros lo que hacemos con un equipo de personas muy especializadas es o les damos la información para el hágalo usted mismo, es decir, somos el IKEA a través de nuestra web y nuestras redes sociales y nuestro podcast, somos el hágalo usted mismo de mejorar su comunicación, una comunicación que puede ser para cómo hablar mejor con tu jefe, para cómo hablar mejor con tu empleado, eso puede ser para una pequeña y mediana empresa. Hacemos formación, estamos formando a grandes compañías, a grandes instituciones en las que les enseñamos que la comunicación no es tan complicada y que muchas veces el olvidarse del factor humano es lo que hace la comunicación complicada. Les enseñamos a comunicar en humano, les enseñamos y a veces bajamos a cosas tan sencillas como el sujeto verbo predicado. Y a esas personas que tienen una relevancia pública, que tienen una exposición pública necesaria, pues por su cargo, por su posición o porque quieren tenerlo, les ayudamos a definir mejor, no hacer un paquete producto, como decía alguien, no convertirles en un producto mediático, sino asegurarnos, y esa es una parte de nuestra filosofía que es la que es distinta, asegurarnos que la persona que hay detrás luce hacia afuera, pero es de verdad una persona y lo que dice es lo que hace. Esto lo decía muy bien el elefante Horton. Yo soy padre de 4 hijos y busco mucho las referencias en las películas infantiles, ¿no? Había un elefante de una película que decía digo lo que hago y hago lo que digo, ¿no? Pues esa correlación es más. Eso es lo que mejor resume lo que hacemos. Ayudamos a la gente a tener claro qué quiere decir y a decirlo con toda naturalidad y con toda libertad en un mundo cada vez más abierto y en el que, oye, hay enormes oportunidades por expresarse bien, por comunicar bien. A veces escribimos un discurso para un político, a veces le decimos a un político o a un directivo cómo no hacer un discurso, o a veces sencillamente ayudamos a una persona que tiene una pequeña empresa a presentarla mejor en un PowerPoint para lograr inversores.
todo ese ámbito de comunicación es un poco lo que hacemos. Ese paradigma Horton del que hablabas, dices que es quizá vuestro principal factor diferencial respecto de la competencia. El que no hay gente ahí fuera creando productos, hay mucho gurú, asesor de político y algunos los estamos viviendo, sufriendo, y si quieres hablamos de actualidad política, que están dedicados a crear artificialidades, están encargados de crear las fotos de las manos del líder y todo el mundo sabe de quién hablo, ¿verdad? Nosotros no estamos en eso. Yo creo que hay todo un paradigma, un nuevo grupo de profesionales que somos mucho más pragmáticos, que somos mucho más normales y que entendemos que la naturalidad, la normalidad es lo que tiene que permear de cualquier actividad profesional, política o empresarial. Igual estamos solos, igual estamos equivocados, pero yo creo que cada día más, cada día no nos va mal. Te puedo asegurar que no nos va nada mal y estoy muy contento además, sobre todo, de ver cómo funciona y de ver cómo hay gente que de repente dice, anda, pero si esto es muy tonto, y es verdad, no somos especialmente más listos los que estamos en medios de comunicación, sin faltar el respeto a nadie, sencillamente sabemos la técnica. Entonces, en cuando te explican 4 técnicas y aprendes a tener claro lo que tú quieres, la posibilidad de triunfar en comunicación es muy clara. Eloquent.es. .com. También .es se redirige. Eloquent.es y .com. Saben ustedes que en nuestro país, además con motivo de las declaraciones de Isabel García Tejerina y esta polémica, esta controversia respecto de la educación en Andalucía, no es el fuerte de nuestro país la educación, esto lo saben. En Andalucía es cierto, aunque sea incorrecto decirlo, que los índices PISA son, según las materias, pero suelen ser los últimos o los penúltimos de España. Están entre Extremadura y Andalucía, y esto es cierto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque hay una excepción en el mundo educativo en nuestro país que sí que son excelentes, sí que están al nivel de la excelencia de muchos países muy prósperos en el planeta. Son las escuelas de negocios. Nosotros tenemos en España, principalmente, casi exclusivamente en Madrid y Barcelona y Madrid, quizá por este orden, escuelas de negocio con alumnos de todo el planeta, porque son muy prestigiosas. No ocurre con la mayoría de las universidades y no ocurre con otro tipo de formación de niños y jóvenes, pero sí con las escuelas de negocios. Bueno, pues una de las principales de nuestro país, a la que digo, acuden estudiantes extranjeros, americanos, hispanoamericanos, pero también del resto de Europa, es IE, el Instituto de Empresa. Bueno, pues Víctor Sánchez de Real, tú estás dando clases de comunicación política, ¿no?, en el IE. Correcto, en el Instituto de Empresa, sí. IE University, que es la universidad internacional que ha nacido en el entorno de Instituto de Empresa, es más conocido por sus programas de posgrado, es decir, lo que serían los másters, para personas que ya tienen una experiencia y un graduado, y aquí estamos hablando de los programas de grado, es decir, estamos haciendo una universidad que compite a nivel internacional, y yo ahí tengo la fortuna de, hace ya 6, 7 años prácticamente, haber sido invitado a ser miembro del claustro como profesor asociado, donde he dado muchos cursos de comunicación de varios aspectos, y desde hace bastante recientemente estoy dando además la asignatura de comunicación política, es en inglés. Debo decir que esta es una universidad radicada entre Madrid y Segovia, pero a futuro la veremos porque será la quinta torre, si Dios quiere, en Madrid. La quinta torre será la primera universidad vertical del mundo, pero quizás los responsables de la universidad, pero yo tengo la fortuna y el orgullo y el honor de que me hayan invitado a seguir siendo profesor asociado de comunicación, lo que se llama Political Communications y en Advocacy Campaigns, dicho en español, comunicación política y campañas de concienciación o de cambiar el mundo, que es lo que te decía antes, de cómo grupos de personas pueden hacer advocacy, que es el término americano que no tiene una traducción realmente en España, de presión social para lograr cambiar las cosas. Alumnos de 80 y tantos países. Eso te iba a decir, confírmame que esta idea que yo tenía con respecto al carácter, la naturaleza internacional de los alumnos, esto es así, ¿no? Mira, y debo decirte que debemos estar orgullosos. Yo soy exalumno de alguna de estas instituciones, de ICADE y de IESEN concretamente, y colaboro profesionalmente con el Instituto de Empresa, como digo, en IE University. Y deberíamos estar enormemente orgullosos de lo que tenemos. Tenemos una capacidad de reflexión, de investigación, de formación en el más alto nivel. O sea, no sabéis lo que es el sentarte en Segovia, en un claustro impresionante de 1400 y pico, cuando se empezó a construir. De hecho, yo bromeo con los alumnos porque a veces nos toca en la que era la antigua celda de Torquemada. Hombre, eso marca el carácter de cómo damos las clases. Yo siempre aviso que soy un profesor duro, aparte de por mi estilo, pues porque además hay que respetar la institución. Y el espíritu de... Pero lo que es ver allí, o sea, el orgullo
orgullo que uno siente como español, en mi caso, de poder estar formando a gente que viene, es de altísimo nivel, gente que viene con unas becas muy importantes o que viene con unas capacidades económicas muy grandes, de 80 y tantas nacionalidades, personas cosmopolitas y que vienen a España a formarse. Solamente eso hay que felicitar al Instituto de Empresa y por extensión yo lo haría a todas las escuelas de negocio, que son una de nuestras mejores banderas a nivel internacional. No sabéis, y esto lo notas cuando estás en una convención o estás en un encuentro internacional y te ponen en la chapa y te ponen lo que eres. Bueno, Eloquen me preguntan, ¿y esto de Eloquen qué es? Eso siempre preguntan, pero cuando ven IE, automáticamente dicen, eso lo conozco. Hay un respeto enorme y te estoy hablando del máximo nivel mundial. Fíjense ustedes ese país oscuro, tenebroso, país de camareros, país orientado exclusivamente a los servicios, país orientado al sol y playa en exclusiva que describe el populismo, tanto el separatista como el populismo neochavista. ¿Cuán alejado está esa visión y esa imagen de España de la realidad? El otro día les explicaba a ustedes que estamos exportando tecnología ferroviaria a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros, los españoles, los de la boina, los de las cejitas juntas, toda esta visión negro legendaria que aún insisten en que nos creamos, bueno, pues esta gente, que somos nosotros, estamos exportando tecnología y además estamos enseñando, tal y como nos explicaba Víctor, a la élite mundial en asuntos tan importantes como es la comunicación política. Vamos a un minutito en publicidad y a la vuelta ya pasamos a analizar, nos van a quedar suficiente tiempo como para analizar las líneas políticas en cuanto a la comunicación se refiere, a ver si nos da tiempo a los tres partidos. Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía, nos quedan 22, no, a ver, sí, 20, no, nos quedan 12, no 22, 12 minutos, poco tiempo. Al final hemos estado, Víctor Sánchez de Real, vas a tener que venir otra vez, macho. Yo todas las veces que tú quieras, yo encantado. Porque yo estaba tan embobado, saben ustedes que yo soy periodista, pero también antes ejercí de publicista y soy también publicista, me fascinan estas cosas, entonces me quedo embobado contándome Víctor esto que nos cuenta, porque además me fascina la comunicación y la comunicación política ni les cuento, de manera que discúlpenme porque quizá nos está quedando poco tiempo, pero yo te invito, Víctor, a que vengas en otra ocasión y continuemos analizando, empecemos a analizar la comunicación relacionada con los partidos que seguramente, a juzgar por el perfil de esta casa y de esta cadena, ustedes más les interesarán, que son Vox, Partido Popular y Ciudadanos. ¿Por ese orden o no? En primer lugar, Vox. Están viviendo, Vox, el partido, una circunstancia que algunos medios de comunicación incluso han bautizado como el fenómeno Vox. Vamos a ver, primero un disclaimer, una apreciación previa. Yo he colaborado con algunos de estos partidos que mencionas en una u otra fase de mi vida, ¿vale? En algunos casos de forma profesional y en otros casos de forma voluntaria. Es el caso, lo digo para que nadie se lleve a engaño. Yo he colaborado, y es público, con Vox, incluso he sido candidato en una ocasión con Vox a mi pueblo, donde no salí elegido. O sea, que yo sé perder unas elecciones, eso lo pongo hasta en el currículum. Igual si te presentaras hoy iba a ser diferente la suerte, ¿eh? No lo sé, hay alguno muy nervioso preguntando. Pero en mi caso, entonces lo digo, conozco muy bien cómo se funda, quiénes son las personas dentro de Vox, conozco muy bien a muchas de las personas y tengo mucho respeto por algunas personas dentro del Partido Popular y conozco y he trabajado puntualmente hace ya bastante tiempo con algunas de las personas de Ciudadanos. Con lo cual, lo digo, algún amigo puede que se ofenda lo que diga. Voy a hacer un análisis profesional, si me permites, más allá de las relaciones. Vox, algunos internamente a veces somos un partido milagro, lo dicen así, se puede citar a alguno de sus líderes que dice que somos un partido milagro. Yo creo que no, yo creo que lo que se ha juntado en Vox es lo que solamente veo en otro sector, y es en el sector de los emprendedores que de verdad logran hacer cosas. La capacidad que tiene de entrega, primero que hay un núcleo de valores, ideología, que eso exuda, que tiene que ver con lo que yo te decía antes. No me hubiera metido jamás en un equipo, no hubiera trabajado nunca con alguien en quien no creyera. Y estas personas que están en Vox, todos creen en lo que hacen, todos tienen carreras profesionales previas, todos saben lo que es pagar una nómina, o un gran porcentaje de ellos. Muchos de ellos saben lo que es tener que despedir a alguien o ser despedidos. Muchos de ellos han tenido que entregar su casa, porque la han perdido concretamente, y esto lo cuenta muchas veces Santiago Abascal. Pero es que esto no se junta solamente con valores y gente que tiene experiencia, es decir, que ha sudado la camiseta antes, es que encima se ha juntado, y eso sí puede ser una cuestión de fortuna, un grupo de personas que individualmente, yo siempre se lo digo, y si me escuchan pues mejor, pero es la fortuna que hay de tener ese equipo de microcomunicadores, de comunicadores individualmente uno a uno. Tú te coges a cada uno de los que han podido pasar aquí y yo jamás he visto un partido político que sin formación, sin todos los recursos, esta de la telegenia que le llaman, por ejemplo, en el Partido Popular, sin esas formaciones que les convierten en caras parlantes, tienen una naturalidad y una capacidad comunicativa que, claro, en cuanto eso
se transmite a la gente y logra transmitir a través de los medios de comunicación, se produce lo que han llamado el efecto Vox. El efecto Vox no es más que tener claro lo que quieres para España y comunicarlo a gente que parece que es que lo ha vivido. Entonces, esa credibilidad yo creo que es la base esencial. Y sobre todo, y también hay una cuestión, si quieres, del secreto, ¿no? Esto es, si nos prohibieran leer un libro malísimo, todos estaríamos tratando de leerlo por la noche. Pues yo creo que se han equivocado muy mucho aquellos que han tratado de oscurecer la existencia de Vox porque lo han convertido en atractivo. Y Vox ahora mismo es muy atractivo, y especialmente es atractivo en términos de contraste con el... Si tú escuchas 16 medios teóricamente posicionados en todo el espectro y 16 medios dicen lo mismo de todas y cada una de las posiciones de tipo social, de tipo moral, de tipo político, de tipo económico, y de repente hay uno que te dice lo que es radicalmente distinto al anterior y con absoluta normalidad, y como alguien decía, y es lo que tú te estás enviando por el WhatsApp con tus amigos, pues al final eso antes o después acaba cuajando. Oye, y si no cuaja, tampoco pasa nada. Está logrando además un efecto que a mí me parece espectacular, que es el de movilizar la atención, de movilizar el discurso, que eso en Advocacy Campaigns, que es lo que decimos, es podía haber sido una fundación y haber movido el mundo. Y se ha organizado a través de un partido y están logrando mover el discurso político de una nación, al menos de una sección de esta nación, hacia lo que debería a lo mejor estar hablándose, porque es lo que se habla con normalidad en Estados Unidos, lo que se habla con normalidad en Inglaterra, lo que se habla con normalidad en los países nórdicos, en Europa. Tanto hablamos de los de fuera, el efecto José Luis López Vázquez, ¿no? Los catetos, es que los de fuera son más listos. Es que la gente normal habla de estas cosas con total naturalidad, excepto en España, teníamos el miedo a ser llamados fachas. Entonces, una vez superada esa barrera, pues el cielo es el límite, y eso es lo que está sucediendo. Hablaba sobre las reacciones que está despertando el fenómeno Vox en todos los medios de comunicación, los de izquierda y los de extrema izquierda de manera mucho más acusada, pero incluso los medios de comunicación conservadores, a excepción obviamente de esta casa, han sacado la artillería pesada contra Vox y le lanzan improperios del tipo extrema derecha, ultraderecha, fascistas, franquistas, bueno, ya sabes todo. Sí, sí. ¿Esto perjudica a la marca? Al contrario, yo creo que cuando a alguien le insultan gravemente sin hacer mención a las propuestas concretas, esto ha pasado, este es el efecto, a ver, explicado, este es el efecto que ha pasado en Estados Unidos. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene el presidente que tiene ahora? Porque decía, no, ha dicho no sé qué. No, miraba a la gente, contrastaba lo que de verdad está diciendo y dice, es mentira. Entonces, la credibilidad, quien la pierde es el que acusa sin razón y encima insulta. Entonces, eso es lo que está pasando, que la gente dice, son unos fascistas, no sé qué. La gente abre las 100 propuestas y dice, oye, pues 95 estoy de acuerdo, 5 no. Dice, va a ser que esta persona, ayer Jordi Évole, 15 minutos, pues yo calculo que 70 o 80 mil votos han caído ayer en 15 minutos de improperios de Jordi Évole. Entonces, esto es lo que decíamos antes, lo del libro prohibido o el libro que todo el mundo critica. Entonces, se hace más atractivo. Yo creo que está en un proceso de atracción, está en un proceso de cambio, está en un proceso de crecimiento que es muy difícil valorar hacia dónde va. Pero no puede ocurrir que un votante potencial de Vox, que cuando vea que medios de comunicación presuntamente serios, no voy a dar nombres, pero en televisión, en radio y en prensa escrita y en prensa digital, medios de comunicación presuntamente serios hablen de ultraderecha, de Salvini, de Le Pen, una serie de relaciones internacionales, les disuada de acercarse al proyecto y no comprueben esas 100 medidas? No, porque ya se las ha leído y probablemente la gente, en esta desintermediación que hablábamos de los medios, para cuando llega el insulto ya llevamos 2 o 3 años de la gente viéndolo. Entonces ahora está diciendo, ¿ahora les atacáis? Entonces ese es un efecto que es exactamente el mismo que se produjo en Estados Unidos. Exactamente el mismo, el que se produjo en lo que llaman allí el flyover country, que es toda esa gente donde nadie iba nunca a hacer campaña, que es básicamente donde empiezan las granjas y donde acaban las granjas, ¿no? Y donde empiezan los caballos y donde acaban los esquís de fondo, ¿no? Por situarnos en el centro del continente, todo el mundo volaba por encima. Entre las dos costas. Los Ángeles y Nueva York. Básicamente la gente normal, la gente de valores, pues que trabaja de sol a sol, que madruga y que luego va a la iglesia o a la sinagoga que le apetece para celebrar sus valores. Pues esa gente decidió, cuanto más les acusaban, más les atacaban, más se sentían ellos atacados y su reacción fue evidentemente el voto. Dime cuál es, y sé que te va a costar decirme, una debilidad de Vox. ¿Cuál es el riesgo que tiene Vox? Porque está en un momento muy bueno, ahora mismo su crecimiento es exponencial, dices además que estos ataques no lo debilitan, sino que lo alimentan.
¿Cuál es el riesgo que tiene Vox? El mercado político pide adaptación y Vox es firmeza en sus valores. Y creo que eso es su gran oportunidad, en el sentido de que dice, volvemos al efecto Horton, que dice lo que hace y hace lo que dice. Mientras que nos hemos acostumbrado son genuinos, nos hemos acostumbrado a el ahora te odio, ahora te quiero, ¿no? Nos hemos acostumbrado a esta generación Operación Triunfo, esta generación Gran Hermano, en la que pasamos del amor al odio y los que eran enemigos luego se acuestan, ¿no? No, pues hay gente que dice, no, yo pienso esto y esto es lo que pienso. ¿Te gusta? Bien, entonces eso puede ser un riesgo para determinadas audiencias probablemente más curtidas ya o cultivadas en este mundo más nuevo politizadas. del cambio. No, más despolitizadas, más los de... Todo lo contrario. Si es que al final les han convencido de lo que decía Franco, ¿no? Un alto porcentaje del votante español, y esto lo analizamos mucho en clase, con los alumnos, se sorprenden y dicen, un alto porcentaje de la gente hacen lo que les decía Franco, haga como yo, no se meta en política, ¿no? Pues hay mucha gente que considera que la política no es para ello. Les han dicho, deje usted esto a los profesionales. Claro, meterse en política era desagradable, deje usted esto a los registradores, a los notarios, a los abogados del Estado, a los que no son analfabetos y no tienen otra cosa que hacer, y usted dedíquese a trabajar y a pagar impuestos. Eso ha calado en una parte de la población que hablar de política es desagradable. No me hables de política. Y de hecho hay un mercado importante para algún partido más en el centro, más hacia la socialdemocracia, si quieres hablamos de Ciudadanos, en el que en las cervezas no hablemos de política, pero la cerveza tienes un 30 o un 40% de impuestos y podrías pagar un 30 o 40%, pero no me hables de política, que es desagradable. Entonces, en esa tectónica de placas que vivimos ahora entre este Vox emergente en ebullición, ese mundo de ahora sí, ahora no, pero es que si me meto en temas fuertes y en medio un Partido Popular pues que dice ahora unas cosas que no ha hecho hace 5 años, que tiene muchas cabezas parlantes entrenadas, y una de sus grandes debilidades es lo bien formados que están en leer el guión, son lectores de guión. Ahí tiene una oportunidad Vox, ¿no? Es un contexto... Yo creo que tiene una oportunidad. Todo el espectro político que iría desde un 4,5, si en España hablamos del 0 al 10, siendo el 0 el -1 la ETA, el 0 los anarquistas, el 3 Podemos, etcétera. Entre el 4,5, fíjate, entre lo que es una izquierda civilizada y española y patriota, y el 10, y el 9, el 10, hay una oportunidad de poner encima diversos productos electorales que logren una mayoría absoluta de conjunto. Nos vamos a quedar con esa frase, con esa última frase de Víctor Sánchez del Real. Te emplazo, Víctor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Te emplazo a que vuelvas aquí. Todo tuyo.